Bendecido día, y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, te agradezco por todo lo que nos has revelado, especialmente el hacernos saber que tú nos amas a cada uno individualmente. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más. Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amado Padre Celestial, amigo de mi alma, te quiero dar las gracias por enviar a tu Santo Espíritu. Amado Señor Jesús, te pido que toques los corazones de los que no han probado agua de tu sagrado costado y de tus heridas. Te pido, médico divino, que llenes nuestros cántaros de fe y esperanza como hiciste con la samaritana. Señor Jesús, dame una nueva oportunidad de conocerte, amarte y seguirte. Al beber de tu agua, deseo recibir sanación y libera mi pasado para que pueda hacer tu voluntad. Que seamos sumergidos en el agua y en las fuentes de la sanación misericordiosa. Amén. En los audios pasados hablamos de la imagen de Cristo en el buen samaritano, cómo ayudó y cuidó a la persona que estaba tirada en el piso en la calle, golpeada y herida. ¿Quién es cada uno de nosotros? Él usó aceite y vino para curar las heridas que se consideraban elementos curativos en esa cultura. Y también hablamos que estos símbolos son sacramentales. Y el vino, a lo largo de la historia, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, culminando en Jesús en la última cena. El vino representa el pacto de Dios, amor, Dios, perdón, Dios, misericordia. Gran parte del movimiento de los sacramentos en nuestra vida es llevarnos a la comunión con Dios amor, con Dios misericordia y con el Dios de perdón. Luego hablamos del aceite como símbolo de sacramento que representa al Espíritu Santo, el aceite de alegría que se menciona en las Escrituras y del que hablamos en el Antiguo Testamento, como cuando los reyes fueron ungidos con aceite, donde los profetas fueron ungidos con aceite, los sacerdotes fueron ungidos con aceite. Y a menudo leemos esta frase: cuando se vertió el aceite sobre la cabeza, había un torrente del Espíritu Santo que venía sobre ellos, ungiéndolos para su ministerio. Entonces, esa noción de aceite se usa como un símbolo de la unción del Espíritu Santo para el ministerio. Y la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que se derramó el Espíritu Santo sobre unos pocos en específico, quien había sido llamado por Dios a esos ministerios. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se derrama sobre todos nosotros, y no solo se derramó sobre nosotros como una unción, sino que se derramó en nosotros como gracia santificante, como gracia de santidad. Entonces, lo que vamos a hablar este día sobre los dones del Espíritu Santo, hablaremos sobre ambos lados de esos dones. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo que vienen sobre nosotros como una unción para el ministerio y parte de esos para sanarnos. Y también el don del Espíritu Santo que viene dentro de nosotros para santificarnos y hacernos santos y llevarnos a la comunión con Dios.
Entonces, escucharemos estas dos formas. Comenzamos con esta noción del bautismo del Espíritu Santo, que se menciona mucho en los Evangelios. ¿Qué dijo Juan cuando bautizaba? Dijo: Te estoy bautizando con agua para el arrepentimiento, pero el que viene en pos de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego es otra imagen del Espíritu Santo. ¿Cuál es la gracia purificadora y santificadora del Espíritu Santo? Él te bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y luego vemos a Jesús cómo menciona el primer día. Jesús, cuando entra al templo después de ser bautizado, ha estado en el desierto durante 40 días. Él entra al templo y proclama con autoridad Isaías 61 y en Lucas 4. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, para liberar a los oprimidos, para restaurar los que han estado desolados a lo largo de las generaciones, para traer un aceite de alegría por desesperación, para dar honor a la vergüenza. Entonces hay todo este conjunto de promesas que es Jesús, está proclamando en Isaías 61 como el cumplimiento de su ministerio, como el llamado de su misión. Y por eso hablamos al principio sobre el Papa Benedicto, diciendo que la sanación es el contenido completo de nuestra redención. Es lo que se trata nuestra vida en Cristo, de ser sanado y ser llevado a la santidad, ser transformado y purificado en cuerpo, alma y espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para ponernos en comunión con Jesús. Y en ese movimiento, este término, el bautismo del Espíritu Santo, se refiere a estar inmerso en el Espíritu Santo. Ese es el término de todos fueron llenos del Espíritu Santo. O también, a lo largo de las Escrituras, miramos las palabras fueron ungidos con el poder del Espíritu Santo, donde el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús para sanar, o el poder del Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles para sanar. Esa es la unción del Espíritu Santo. En el sacramento de la confirmación hay una unción con aceite y una imposición de manos, como en el libro de los Hechos, para recibir el don del Espíritu Santo como un sello espiritual, dado a nosotros en el bautismo, pero liberado en el momento de la confirmación. De eso se trata el sacramento de la confirmación. Esto no quiere decir que todos lo experimentaremos, porque como hablamos la última vez, depende de la apertura de nuestra fe. Escuché una vez una analogía el otro día que describe lo que estamos hablando en los audios anteriores, y es como recibimos la gracia, pero que no es muy efectiva en nuestras vidas, y usan la analogía de un vaso. Si un vaso está abierto en la posición correcta, para servir el agua puede fluir hasta desbordarse. Así que piensen en el Espíritu Santo en ese sentido, que entra a nosotros siendo abiertos y receptivos, estará desbordándose en nuestra vida. Pero si le das vuelta al vaso del otro lado, no puede retener el agua simplemente gotea y se cae. Así es con nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. La apertura, la receptividad es sumamente importante en términos de poder permitir que la unción del Espíritu Santo fluya en nosotros y a través de nosotros, porque el Espíritu Santo se nos da a todos. La pregunta es, ¿cuánto recibimos?
Entonces, en el catecismo, nuevamente hablamos la última vez sobre los sacramentos, pero no hablamos mucho sobre el bautismo y la confirmación en términos de sanación. En el catecismo dice que la gracia de la confirmación es el mismo derramamiento del Espíritu Santo que en el día de Pentecostés. Fíjense qué hermoso. La gracia de la confirmación es el mismo derramamiento del Espíritu Santo que el día de Pentecostés. Y así, a partir del siglo XIX, el Papa León III y casi todos los papas de esta era han pedido un nuevo Pentecostés en la Iglesia, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos al Espíritu Santo operando en nosotros y a través de nosotros, no estamos abiertos al Espíritu Santo. Entonces, esta apertura al movimiento del Espíritu Santo, esta apertura a la unción del Espíritu Santo, los dos nos santifican para que seamos purificados y sanos. Recordando el credo, nos dice: el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. No solo nuestra vida física, sino también nuestra vida espiritual en totalidad. Así dijo Jesús mismo mientras preparaba a los discípulos para Pentecostés. Juan te bautiza con agua, pero en unos días serás bautizado con el Espíritu Santo. En unos días serás bautizado con el Espíritu Santo. Estarás sumergido en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramará sobre ti. Y recordemos el libro de los Hechos, todos estaban unánimes, entregados de continuo. Y aquí, esta es la clave: orando juntos en unidad, abiertos a lo que Jesús prometió, confiando que las palabras de Jesús eran verdaderas. Esos tres criterios son bastante necesarios para que seamos realmente sometidos al Espíritu Santo: oración, unidad y creer en las palabras que Jesús dijo. Casi todas las experiencias de oración de sanación que veo, esas tres cosas son las que están operando, incluso si es solo el que está orando y el que se le está haciendo la oración. Si hay desunión ahí, no hay el mismo nivel de apertura y confianza. Si estamos orando pero realmente no creemos lo que Jesús prometió, entonces estamos como el vaso al revés. Y si no estamos orando en una postura receptiva, mirando a Dios, mirando al cielo y pidiendo a Dios que Él actúe, y solo nos miramos a nosotros mismos, entonces solo estamos perdiendo el tiempo. Así que, así como Jesús les promete eso en Pentecostés, también nos lo promete a nosotros. Entonces, el Padre Raniero Cantalamessa, ya lo mencioné antes, es el predicador de los papas durante los 40 años. Él ha ayudado a comprender esta teología, de cómo esto se relaciona con el bautismo y la confirmación, y todos los sacramentos. Todo esto lo dice en su libro La sobria intoxicación del Espíritu. Y dice: el bautismo en el Espíritu Santo libera las gracias bautismales. La denominación bautismo en el Espíritu, con la que llamaban a la efusión hasta hace poco, no quería decir otra cosa que esto, o sea, que se trata de algo basado en el sacramento del bautismo. Decimos que la efusión del Espíritu actualiza y renueva nuestro bautismo, para entender como un sacramento que hemos recibido hace muchos años, prácticamente al comienzo de nuestra vida. Pueda de repente revivir y liberar tanta energía como se puede observar durante la efusión. Hay que tener en cuenta algunos elementos de teología sacramentaria. La teología católica conoce la idea de sacramento válido y lícito, pero atado.
Se dice que un sacramento está atado si su fruto permanece vinculado sin aprovechar por falta de ciertas condiciones que impiden su eficacia. Los sacramentos no son ritos mágicos que actúen mecánicamente sin que el hombre se entere o prescindiendo de toda colaboración por su parte. Su eficacia es fruto de una sinergia o colaboración entre la omnipotencia divina, en concreto, la gracia de Cristo o el Espíritu Santo, y la libertad humana. Aún más concretamente, el fruto del sacramento depende todo de la divina gracia. Solo esta gracia divina no actúa sin el sí, es decir, el consenso y la aportación de la criatura. Dios se comporta como el esposo que no impone su amor a la fuerza, sino que espera el sí libre de la esposa. A continuación, compartiré una experiencia del Dr. Bob respecto a esto de la vida en el Espíritu Santo. Y nos dice: pasé por algo llamado Seminario de la Vida en el Espíritu Santo a principios de los 80 en 1985. Antes de esto, el Señor ya me había movido y yo ya había leído en las Escrituras acerca de esto y quería experimentarlo. Y entonces miré un anuncio que decía Seminario La Vida en el Espíritu Santo y dije: ok, aquí voy. Así que comencé a asistir por la noche. El primer día miré toda la gente con una fe increíble y con una gran exuberancia. Y dije: oh, no, esto es mucha felicidad para mí. Tenía mi reputación profesional en juego aquí. Y al fin entré. Miro que todos están felices y alaban y agradecían a Dios. Y yo me quedé en la parte de atrás con mis brazos cruzados observando. Así que pasé semanas haciendo esto. Decía: no lo sé, esto no me da confianza. Soy una persona que no confío fácilmente. Y así estuve viendo durante varias semanas, hasta que llegó el momento de orar. En ese momento comencé a confiar en que estas personas eran genuinas. Todo iba bien, y entonces comenzaron a orar por mí. Y cuando oraron por mí, esperaba todas las cosas que había estado leyendo en las Escrituras acerca de esto, y ninguna de ellas sucedió. En ese momento era como un pretzel lleno de nudos porque tenía mucho miedo de perder el control y perder mi reputación. Mi orgullo no me dejaba. Comenzaba a pensar: ¿qué va a pensar la gente de mí? No quiero perder el control y no me importa lo que piense la gente. No entendía que Dios no nos quita el control. Somos nosotros quien tenemos que rendirnos para abrirnos a Él. Esa noche estaba tan asustado que solo pude sentir paz. Fue un regalo para mí, pero sentí que eso no había funcionado. Volví la semana entrante, pero de todas maneras sentía un descontento. Pero aún así seguía yendo periódicamente, porque empecé a preocuparme por el grupo de oración y a tener cariño con ellos. Pero dije: ok, esto es para todos menos para mí. O quizás no fue lo que yo esperaba. Después llegó otro retiro de oración en el Espíritu Santo de todo un fin de semana. Y como yo era el director laico, tenía que asistir. Y dije: sí, claro, porque yo no iba a ir de servidor, así que acepté. Simplemente yo iba a ir a disfrutar de ese fin de semana.
Pero cuando llegó el día, no tenía absolutamente nada de ganas de ir. Me arrepentí tanto, dije, ¿para qué me comprometí? Si hubiera tenido una excusa, no hubiera asistido, pero ya no me podía echar para atrás. En mi mente, en ese momento pensé, ya estoy harto de estos retiros, de todo este tipo de cosas, pero al final simplemente me fui. Y esa noche me encontré uno de los chicos del equipo que anteriormente ya había orado por mí 3 años antes, y comenzamos a hablar, y él comenzó a discernir que yo tenía un área de pecado que no había confesado en mi vida. Y esa área del pecado no confesado estaba relacionada con la lectura de libros ocultistas, y oraron por mí para que el Espíritu Santo me liberara. Pero yo no recordaba que hubiera hecho algo así de grave, y me molestó un poco que él me hubiera dicho esto. Solo recordé que había ido con un terapeuta de masajes, y el terapeuta de masajes tenía experiencias de la nueva era, y él me estaba dando libros para leer. La mayoría de ellos estaban bien, pero algunos empezaron a darme un poco de miedo, y dejé de leerlos, porque dije, esto no está bien. Bueno, este chico tenía el don de discernimiento de espíritus y me dijo, esto es muy serio, y si no lo has confesado, estás bloqueando la gracia de Dios por verte abierto a esto. Entonces le dije, ok, entonces ¿qué necesito hacer? Él me dijo, ve y confiésate y vas a estar bien. Pero no pude ir a confesarme esa noche, pero todo esto pues ya había salido a la luz. Entonces esa noche me fui a la cama y comencé a sentir una opresión realmente horrible. Me sentí como en el infierno. No sé si alguna vez has sentido una profunda sensación de vacío, como si la vida no tuviera sentido, como si nada tuviera significado. Una presión, una desolación, una opresión horrible. Y como no estaba familiarizado con el discernimiento de espíritus, no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Solo me sentí como si estuviera de mal humor, pero no podía dormir. Finalmente, unas 3 o 4 horas después de este infierno, me quedé dormido y me desperté a la mañana siguiente y todavía seguía sintiéndome igual. Y pasé 12 horas en ese mismo lugar. Y entonces estábamos en las mesas el fin de semana. Se pueden imaginar, todos alrededor estaban pasando este gran fin de semana. Quiero decir, se podía decir que el Espíritu Santo estaba con todos los demás menos conmigo. Y yo estaba como si todo fuera miserable. Decía, ojalá que esto se termine pronto. Ya sabía que no debía de haber venido. Y hasta que llegó la tarde, fuimos a confesarnos. Cuando lo confesé, no me di cuenta del momento, solo sé que la opresión se rompió. Y luego estaba un joven adolescente que se levantó y compartió su fe en la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y su testimonio fue tan convincente que mi corazón comenzó a arder esa noche para recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Y cuando lo hice, sentí una alegría que nunca había experimentado antes. No podía irme a la cama, y yo soy una de las personas que a las 9:30 o 10 ya estoy en la cama. Pero ese día era medianoche y no podía ir a dormirme. Eran las 3 de la mañana y no podía irme a la cama. Y no solo yo, sino 6 de mis amigos más cercanos del equipo tampoco pudieron irse a la cama. Y entonces nos juntamos y decidimos arrodillarnos y comenzamos a alabar a Dios por su bondad. Y en medio de eso vino un chico, un miembro de esa parroquia, y nos preguntó, ¿cómo sabes cuando has sido bautizado en el Espíritu Santo? Y le dije, vamos con el líder de los grupos de oración y le preguntamos. Y fuimos,
Y él le dijo al chico: ¿y por qué me preguntas esto? Y él le contestó: bueno, porque me despierto por las noches con oraciones en un idioma diferente y me pregunto si es el Espíritu Santo. Y el líder de la oración le dijo: bueno, déjame escuchar. Entonces comenzó a orar y fue literalmente hermoso. Era una hermosa alabanza a Dios. Entonces el líder dijo: unámonos todos, y dijo que cada quien rece en su idioma y quien tenga el don de lenguas que use su don. Así que ahí estábamos todos los chicos entre 28 a 50 años, arrodillados a las 3 de la mañana alabando a Jesús. Y frente a mí estaban dos chicos que estaban realmente llenos del Espíritu Santo. Era como si estuvieran en el cielo. Literalmente me sentí como si estuviera con los ángeles en el cielo alabando a Jesús. Nunca había estado cerca de ese tipo de elogios intensos con el Espíritu Santo. Cada quien estaba hablando en lenguas y diferentes idiomas, todos estaban en adoración. Y yo ahí sentado, mirando todo esto tan hermoso, y me pregunté: ¿y por qué yo no? ¿Qué pasa conmigo? Comenzó a salir mi humanidad objetiva y dije: pero si yo era el líder, ahora me estoy quedando atrás. Todos los demás están recibiendo esta gracia y yo no estoy obteniendo nada. Pero después solo comencé a disfrutar sin importar si recibía o no recibía los dones. Y en medio de esto, de repente tuve una explosión de alegría, como dicen, ríos de agua viva que fluían desde el vientre. Tuve esta explosión de gozo que sabía que era el Espíritu Santo. No podía contener tanta alegría, sentía tanta que iba a explotar. Y esta escritura vino a mi mente: no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Dije: Dios me va a matar aquí de alegría y felicidad. Yo no había llorado en 20 años desde que mis padres se divorciaron. Entonces comencé a llorar, comencé a reír y sentir un calor y un alivio enorme de alegría. Y en medio de eso obtuve este regalo de lenguas. Fue tan hermoso, es un gozo sobrenatural. Me fui a la cama, me desperté 3 horas después y tuve esa misma alegría increíble cuando desperté. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es llevarnos a la comunión con el Padre para revelarnos el amor del Padre que no habíamos conocido antes. Eso literalmente cambió mi vida ese fin de semana. Yo había estado en 3 retiros anteriormente, pero no fue el retiro, fue la gracia de Dios en medio de ese retiro. Esa fue una experiencia que me dejó preguntándome: si recibí esto en el bautismo y recibí esto en la confirmación, ¿por qué ahora lo estoy recibiendo? Y no es que no haya recibido el regalo antes, pero yo no estaba listo. Debido a todos los bloqueos en mi vida y las diferentes áreas que he visto en mi vida y el control en mi vida y el miedo en mi vida y el orgullo, no estaba preparado para recibir profundamente la gracia que se me había dado. Continuemos. Principalmente, un auténtico bautismo en el Espíritu Santo es recibir una medida más profunda del Espíritu Santo para llevarnos a una mayor comunión con Jesús. El padre George Moloney dice: viviendo en Cristo resucitado, los cristianos bautizados tenemos un nuevo poder. Nos hemos convertido en hijos adoptivos de Dios y somos conscientes del Espíritu Santo.
Vivimos en una relación similar a la que existe entre Dios Padre y su Hijo unigénito, Jesucristo. Debido a que ahora tenemos la misma vida dentro de nosotros en el bautismo, llegamos a ser como Cristo. Y si ustedes recuerdan que anteriormente hablamos de seguridad, madurez y pureza, y cómo la seguridad está arraigada y cimentada en Cristo, y cómo la madurez está creciendo hacia la plenitud de Cristo, y la pureza está viviendo la fecundidad de la vida de Cristo. El Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a esa comunión. Así que todo lo que el Padre le dio a Jesús nos es dado a nosotros, lo que significa cuando Jesús dice que el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. También podemos decir que el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. Todo lo que el Padre le dio a Jesús, Él nos lo da. Lo único que es diferente es que no somos engendrados por Dios. Somos hijos adoptados, no engendrados. Entonces, todos los dones que Jesús recibió son todos los dones que Dios nos da, porque es el mismo Espíritu. El Padre Malani dice: los cristianos en el bautismo recibieron el poder del Espíritu Santo para que puedan vivir en Cristo y en el Espíritu. Y aquí terminamos el día de hoy. Te sugiero que sigas contestando tus preguntas, que medites, que pongas mucha atención a lo que el Espíritu Santo te esté regalando a través de sueños, de palabras, de imágenes. Ponlo todo a la luz del Espíritu Santo. Te deseo un hermoso y bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.